La Voz de América presenta. ¿Qué tal? Bienvenidos a Foro desde los estudios de La Voz de América en la ciudad de Washington, D.C. Yo soy Natalí Salas Guaitero. Más de 82 millones, la cifra exacta, 82,4 millones de personas desplazadas por la fuerza en todo el mundo. Esto según los más recientes datos de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. Se calcula que 20% de este número se encuentran en la región de las Américas e incluye a la segunda crisis más grande de desplazamiento externo compuesta por la comunidad venezolana, que ya se acerca a los 6 millones de personas refugiadas y migrantes. Imágenes como las que estamos viendo en este momento se repetían durante los últimos meses y años. Pero más que un número, estamos hablando de millones de historias, de vidas, de recuerdos, de futuros inciertos que cargan cada uno de estos individuos y que muchas veces luchan por sobrevivir en las condiciones más austeras. Mientras América Latina se esfuerza por contener la propagación de la pandemia de COVID-19, acelerando los planes de vacunación, diversos países han implementado programas de regularización para gran escala y hacer visible a estas personas desplazadas y garantizar como mínimo el acceso a la vacuna y la atención médica, que es lo más urgente en este momento. Presento a mi panel de expertos el día de hoy. Comienzo dándole la bienvenida a mi compañera Celia Mendoza, enviada especial de La Voz de América a El Paso, Texas, con motivo de la visita de la vicepresidenta Kamala Harris a la zona. Desde Washington está con nosotros Betilde Muñoz Pogosian, directora del Departamento de Inclusión Social de la Organización de Estados Americanos. Desde Sacramento, California, conectamos a Ariel Ruiz Soto, analista de políticas públicas del Migration Policy Institute, o Instituto de Política Migratoria. Y desde Ciudad de México, Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional. Bienvenidos todos. Quiero comenzar con Ariel. En el año 2020, la cifra de desplazados, Ariel, era de 79,5 millones de personas, de acuerdo con ACNUR. Aparte de la pandemia, ¿qué cree usted que pasó para que se diera este aumento de casi 3 millones de personas para este año? Lo que hemos visto en el último año es que también, aparte de la pandemia, ha tenido consecuencias secundarias. Por ejemplo, en muchos países, especialmente en Latinoamérica, se ha visto no solamente una reducción económica, pero también una reducción que ha reducido otros servicios importantes y básicos para la gente que quiere buscarlos. También en otros países, también en particular afuera, pero incluso en otros países en Latinoamérica, ha habido un aumento relativamente en los tipos de crímenes o tipo de violencia en algunos lugares, y por eso también puede ser una razón importante. Pero también lo más reciente es que ha habido muchos cambios en términos de política y gobernanza en la región. En Nicaragua, en otros países, también hemos visto que ha habido diferente tipo de efectos en los gobiernos para poder estar con su población, y por eso ha habido algunas personas que están empezando a huir por razones políticas. Pero en otros países volvemos a llegar que es primeramente económico y después los efectos secundarios para sus vidas y condiciones de día a día. Si vuelvo al tema de la pandemia, Erika, en el informe de este año de Amnistía Internacional, ustedes señalan que la pandemia puso de manifiesto desigualdades amplias y profundas dentro de los países, y entre ellos, qué pasó con los gobiernos y los desafíos que representaban la comunidad migrante y desplazada. Definitivamente la pandemia alteró muchos aspectos de la vida, entre ellas la economía, y el argumento de buscar mejores condiciones de vida no es algo nuevo. ¿Podríamos decir que la pandemia aceleró las cosas en cuanto al flujo de mayor migrantes a Estados Unidos, por ejemplo, Erika? Bueno, la pandemia efectivamente ha exacerbado las condiciones de desigualdad, de discriminación y violencia que han enfrentado históricamente grupos de personas que se ven forzadas a abandonar sus países, ya sea por razones económicas, pero principalmente por la violencia que cruza nuestro continente, por la persecución de los propios estados y por la incapacidad que tienen los estados de proveer protección. Sin duda alguna, la pandemia ha venido a exacerbar esas condiciones en los países de origen, pero lamentablemente la pandemia también ha servido como una excusa para los gobiernos para incrementar las restricciones, los cierres fronterizos, sin tomar en consideración que hay personas que están en necesidad de protección internacional cruzando, y que en muchos casos, como consecuencia de estas medidas restrictivas
impuestas por los estados durante la pandemia se han visto obligadas o están atrapadas entre fronteras, muchas veces sin contar con los mecanismos de protección, sin poder llegar a las autoridades de los países de destino o los países de tránsito. Y en muchas ocasiones, como lo hemos visto en el caso de México, los Estados Unidos y otros países, pues que se siguen deteniendo a las personas simplemente por razones migratorias en un contexto de pandemia en donde inclusive Amnistía Internacional documentó y denunció que muchas personas estaban en alto riesgo del contagio de COVID-19 precisamente claro. por la situación de hacinamiento en estos centros. Sí, y justamente antes de ir a la pequeña pausa, yo quiero preguntarle a Betilde, porque uno de los puntos que también se señala, y sobre todo con la pandemia, Betilde, es el caso de la regularización, pero es que no es lo mismo un desplazado, a un migrante, a un solicitante de asilo o incluso un refugiado. Quería preguntarte un poco la diferencia de estos términos y que si esto evidentemente implica un poco o impacta en la protección que puedan tener estas personas. Hay definitivamente conceptualmente diferencias, marcos de protección diferentes para las categorías que tú has mencionado. Por supuesto, en las conversaciones políticas, en los debates mediáticos, utilizamos el término migrante, ¿verdad?, de algún modo para incluir a todas estas personas que se mueven de sus residencias, de sus lugares de orígenes, pero la terminología de migrante usualmente es para lo que Ariel refería, ¿no? Personas que de algún modo por razones económicas se mudan a otras localidades, ¿verdad? El término refugiado, solicitante de asilo e incluso desplazado forzado incluye una categoría diferente y son aquellas personas que no tienen más remedio que salir de los lugares donde viven por persecución política, por la violencia que también mencionaba Erika, que es característica de nuestra región. Somos de la región más violenta del mundo, la segunda más violenta del mundo, y son personas que tienen un marco de protección particular, ¿no? Relacionado con la Convención de Refugiados de 1951, al igual que una declaración aprobada en nuestro propio hemisferio, la Declaración de Cartagena del 84, que permite dar protección a esas personas por esas condiciones que he mencionado. Y cada país en nuestra región, por supuesto, tiene un marco de protección particular para las personas desplazadas forzadas, refugiadas, que también está reflejada en ese informe de ACNUR que tú referías y que acaba de ser lanzado. Y que definitivamente impacta directamente en lo que es la protección de estas personas. Hacemos una pequeña pausa, pero 3 comunidades de migrantes, refugiados y desplazados que destacan en América Latina son las centroamericanas, mexicanos y venezolanos. Vamos a ponerle la lupa a cada una de ellos. Ya venimos. En medio de la pandemia del COVID-19, muchos quieren saber cómo darle una mano a su sistema inmune. El que va realmente a combatir el coronavirus es nuestro sistema inmune, que es nuestro sistema de defensas que va a luchar contra el virus cuando aparezca. Aquí te damos 5 consejos sencillos para mantener tu sistema inmunológico funcionando de manera óptima. Consume una dieta rica en frutas y verduras que incluya alimentos con un alto contenido de vitaminas A, B, C, D y E, así como los minerales hierro, zinc y selenio. Una alimentación saludable reduce el riesgo de adquirir enfermedades crónicas, también reduce la probabilidad de depresión y ansiedad. No solo mejora tu perfil cardiovascular, sino que también reduce la presión arterial y ayuda a controlar el peso. La OMS recomienda unos 30 minutos al día, incluso repartidos entre 3 sesiones. Muchos entrenadores ofrecen ahora cursos en línea, a veces incluso gratis. Mientras dormimos, se reparan las células, se eliminan las toxinas, se procesa la información y se fortalece nuestra memoria. Para la mayoría de las personas, de 6 a 9 horas de sueño son suficientes. Lávate las manos con frecuencia, por lo menos durante 20 segundos. Asegúrate de hacer el proceso bien, frotando todas las partes de ambas manos y muñecas. Las antibacteriales funcionan mejor si contienen un alto porcentaje de alcohol. Las funciones metabólicas dependen del agua. Consume alimentos ricos en agua como frutas, verduras y sopas. El té y el café son diuréticos, así que no cuentan en la dosis.
Continuamos en Foro y antes de la pausa anunciábamos que vamos a tratar de entrar en profundidad lo que ocurre en algunas comunidades migratorias. Y comienzo con México. Quiero conversar con mi compañera Celia Mendoza. Celia, tú que has cubierto la frontera durante muchísimo tiempo, ¿cómo has visto el aumento o no de los migrantes y que tratan de pasar precisamente por puestos fronterizos como El Paso, en donde te encuentras en este momento? Así es, realmente la relación que existe en la frontera y cuando se trata de México hemos visto un incremento en el número de mexicanos que vienen desde estados en el sur de México, los cuales se están mezclando con los centroamericanos y están cruzando de manera irregular. Muchos de ellos aseguran que necesitan refugio y están pidiendo asilo debido a las condiciones que viven en esos estados donde, según estas personas, no tienen las condiciones adecuadas, están escapando la violencia, la pobreza, entre otras situaciones. Los reportes actuales muestran un incremento y es de hecho la razón por la que la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, se reunió con el presidente de México, Manuel López Obrador. Fíjate, Celia, y los amigos también que están con nosotros el día de hoy, según cifras de la BBC, en febrero de 2019 ya se daba cuenta que el 63% de los migrantes aquí en Estados Unidos hispanos eran mexicanos. Esto incluye a los mexicanos que viven acá y a los también estadounidenses que se identifican como de origen mexicano. Ariel, te pregunto a ti, según la Comar, que es la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, las nacionalidades que más solicitan asilo en México son Honduras, Venezuela y El Salvador. ¿Por qué? Bueno, pues sí, es claro que Honduras es el caso particular, aunque sí hay otros países. Honduras es el país con más personas que buscan refugio en México y por mucho. Lo que sucede en Honduras ahora es una combinación de un sentimiento de desafío político, de desconfianza política en ese país, sin gobernanza y otras ocasiones que también empujan a las personas, pero esto ya ha llevado de tiempo. Lo que ahora está impactando más es el efecto de la pandemia de COVID ahí en ese país. En Venezuela ya lo hemos platicado que existe todavía esas consecuencias que empezamos a ver hace 2-3 años que ahora están llegando hasta la región. Antes estaban más concentrados en Latinoamérica. Claro. En términos de los otros países es igual. Lo mismo que tenemos que entender es cómo sucede la pandemia, lo que está pasando y lo que tenemos que aprender. Muy rápidamente, tenemos que saber también que más de 40,000 personas han ya solicitado asilo en México, que es más de todas las solicitudes que hubo en el año pasado. Entonces, eso no aplica solamente a un país, pero en realidad a una apariencia que está afectando a los otros países también. Y nos da una idea clara de lo que está pasando en América Latina. Tenemos una pregunta de nuestra afiliada Azteca Televisión en México. México ha estado recibiendo muchísimos refugiados, principalmente centroamericanos. Hablamos de salvadoreños, hondureños, en tercer lugar, cientos de venezolanos también han estado llegando. Pero ¿cuál es el reto? ¿Cuál es el desafío para un país del que históricamente es su propia gente la que huye de la violencia y las persecuciones? ¿Cuál es el desafío, Erika? Los desafíos, sin duda alguna, México no solo es un país de tránsito, también se ha convertido en un país de destino, y esto ha sido como consecuencia también de las políticas crueles, inhumanas de la administración Trump, que ha tenido sus efectos para persuadir a las personas a no intentar buscar el asilo en los Estados Unidos. Pero México también es un país que expulsa a personas en necesidad de protección internacional. México es un país que también está en la lista de los países principales en los Estados Unidos de personas que solicitan asilo. Nosotros recientemente publicamos un informe en donde denunciamos que más de 10,000 niños no acompañados han sido retornados forzosamente desde los Estados Unidos a México, todos estos niñas y niños mexicanos que estaban buscando protección precisamente por la violencia generalizada en muchos estados del país. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa. Al regreso vamos a darle una mirada a qué pasa en Centroamérica, los países del llamado Triángulo Norte. No se vayan. La Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Por ello, recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos, donde no se pueda mantener el distanciamiento social y en lugares con poca ventilación.
Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela. Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95, de forma oval y más ajustado a la cara, tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y, en efecto, los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas. Las mascarillas nos pueden servir como una barrera aislante para las secreciones, pero tener mucho cuidado porque hemos visto gente que usa la mascarilla, pero al acomodarse la mascarilla se está tocando la cara. Y eso es justamente lo que queremos evitar, es que la gente se esté tocando la cara en estos momentos, porque cuando uno está en lugares públicos puedes estar pasando la mano por una superficie que ha sido tocada por otras personas y que puede estar contaminada, y luego sin querer te puedes llevar la mano a la cara. Para más información visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @Voz de América. Continuamos en Foro de la Voz de América y un tema que estábamos tocando antes de la pausa era precisamente la situación de los menores no acompañados. De acuerdo con los más recientes datos dados por las autoridades de inmigración de aquí de Estados Unidos, la cifra actual es de menos de 15,000 menores no acompañados en custodia, que para el gobierno del presidente Joe Biden se considera un logro al compararlo con los 23,000 que se contabilizaban en abril aproximadamente. Celia Mendoza continúa con nosotros desde El Paso. Celia, ¿cuál es la situación justamente de los menores no acompañados? Tú que has estado cubriendo la frontera incluso desde hace años atrás. Definitivamente es una situación difícil y que se refleja justo aquí en El Paso, Texas. Fort Bliss, que es la base militar del Ejército de los Estados Unidos, alberga a un gran número de estos menores no acompañados. Se han denunciado situaciones difíciles para estos menores y de hecho las autoridades locales están haciendo lo posible para acelerar el proceso de transporte desde la custodia de la patrulla fronteriza hasta llegar a las manos del Departamento de Salud y Servicios Humanos, quienes son los encargados de estos menores. Sin embargo, todavía existen cuellos de botella para poder procesarlos y garantizar en ocasiones la seguridad. Recordemos que bajo el título 42 estas fronteras están cerradas. Sin embargo, la administración Biden lo ha levantado y le ha permitido a estos menores quedarse, pero esto ha generado muchísimos problemas. Si ponemos el ojo en Centroamérica, Honduras, Guatemala y El Salvador generalmente los tratamos como iguales, pero tienen condiciones diferentes. Y precisamente tenemos una pregunta de nuestra afiliada de El Salvador, Tele2. ¿Qué puede hacer Estados Unidos o la comunidad internacional para incidir en gobiernos que dañan la democracia y en esa medida se vuelven en expulsores de migrantes y de refugiados políticos? Para citar un ejemplo, lo que está sucediendo en Nicaragua. Betilde. Sabemos que en el caso de Nicaragua, desde la crisis social, que también fue de represión política en abril de 2018, han venido saliendo números importantes para el tamaño de Nicaragua, de nicaragüenses buscando asilo, y alrededor del 80% de esos 100,000 que salieron en aquella oportunidad se asentaron en Costa Rica, y estamos viendo ahora con estos signos de represión y de ataque a la democracia en Nicaragua, nuevas salidas de nicaragüenses hacia Costa Rica y hacia otros países. Entonces, la comunidad internacional tiene que, por un lado, estar atenta a las razones y tratar de resolver las razones por las que estas personas están saliendo, y también, como han venido diciendo mis colegas, poder dar protección a estas personas una vez salen. 20 segundos, Betilde, antes de la pausa. ¿Qué puede impactar tanto a unos padres para que dejen que un niño o un menor no acompañado llegue hasta la frontera? O sea, ¿cómo han evaluado ustedes esta situación, por ejemplo, particularmente tú en la Oficina de Inclusión Social? Es una combinación de factores que hemos venido repasando, ¿no? Violencia en las comunidades,
pobreza, la poca expectativa de movilidad social, la falta de oportunidades de educación, de trabajo, que agravan de tal forma el contexto de padres, madres y de niños y jóvenes en esas comunidades, primordialmente en Honduras, Guatemala y El Salvador, que no tienen más remedio que pensar en la opción de utilizar el coyotaje, el utilizar familias y redes que ya obviamente históricas se han venido constituyendo de gente ya sentada en Estados Unidos, bueno, estos padres deciden poner a sus hijos en esa situación y tomar el trayecto hacia Estados Unidos. Gracias, Betilde. Fíjense, por datos del Migration Policy Institute, aproximadamente 3,5 millones de inmigrantes centroamericanos residentes en Estados Unidos se encontraban para el año 2017, pero arribaron antes del año 2000. Y básicamente las causas son guerras civiles en El Salvador, Nicaragua, Guatemala, desastres naturales, inseguridad, inestabilidad política y económica. Hacemos una pequeña pausa, pero al regreso tenemos mucho más en Foro. Le echamos el ojo a Venezuela. En medio de la pandemia del COVID-19, muchos quieren saber cómo darle una mano a su sistema inmune. El que va a realmente combatir el coronavirus es nuestro sistema inmune, que es nuestro sistema de defensas que va a luchar contra el virus cuando aparezca. Aquí te damos 5 consejos sencillos para mantener tu sistema inmunológico funcionando de manera óptima. Consume una dieta rica en frutas y verduras que incluya alimentos con un alto contenido de vitaminas A, B, C, D y E, así como los minerales hierro, zinc y selenio. Una alimentación saludable reduce el riesgo de adquirir enfermedades crónicas, también reduce la probabilidad de depresión y ansiedad. No solo mejora tu perfil cardiovascular, sino que también reduce la presión arterial y ayuda a controlar el peso. La OMS recomienda unos 30 minutos al día, incluso repartidos entre 3 sesiones. Muchos entrenadores ofrecen ahora cursos en línea, a veces incluso gratis. Mientras dormimos, se reparan las células, se eliminan las toxinas, se procesa la información y se fortalece nuestra memoria. Para la mayoría de las personas, de 6 a 9 horas de sueño son suficientes. Lávate las manos con frecuencia, por lo menos durante 20 segundos. Asegúrate de hacer el proceso bien, frotando todas las partes de ambas manos y muñecas. Las antibacteriales funcionan mejor si contienen un alto porcentaje de alcohol. Las funciones metabólicas dependen del agua. Consume alimentos ricos en agua como frutas, verduras y sopas. El té y el café son diuréticos, así que no cuentan en la dosis. $5.6 millones de personas venezolanas han salido de su territorio, según cifras de la Organización de Estados Americanos y también de ACNUR. ACNUR, por cierto, reconoce como refugiados, según el último informe, 171.793 personas, pero más de 850.000 están pidiendo asilo en este momento. Voy con Celia Mendoza. Celia, ¿cómo has visto tú el paso de venezolanos y si se ha incrementado a tu parecer o en consideración con los últimos meses? Hemos visto un incremento significativo, en especial en la zona del Río Grande. Esto es algo que las autoridades locales han documentado, inclusive el mismo alto comisionado para refugiados reconoce. Ellos no tienen claro cuál es la razón, sin embargo hay que recordar que la administración del presidente Joe Biden aprobó el TPS para los venezolanos y esto podría ser una de las razones por la que hemos visto un mayor número de venezolanos llegar. Definitivamente las condiciones en su país y las crisis en América Latina sumadas a la pandemia también podrían ser algunos de estos motivos que han llevado a esta población a seguir migrando. Erika, Amnistía Internacional, ¿cómo evalúan la situación de Venezuela y de los venezolanos que han salido?
Bueno, Natalia, independientemente de que estas personas soliciten o no asilo, es claro que estas 5.6 millones de personas, más de 5.6 millones de personas, son personas en necesidad de protección internacional. Están escapando de las masivas violaciones a los derechos humanos en Venezuela. No podemos olvidar que inclusive una comisión de investigación de Naciones Unidas, una comisión que determinó los hechos, tiene evidencia que no determina que lo que se está cometiendo en Venezuela son crímenes de lesa humanidad. Un gobierno que violenta gravemente los derechos de las personas, no solo los derechos políticos y civiles, sino también sus derechos económicos, sociales y culturales. Y esa es la razón principal por la que las personas venezolanas están buscando asilos, están buscando protección internacional y muchas veces, lamentablemente, se enfrentan a situaciones de altísimo riesgo y precariedad precisamente porque los gobiernos no están colaborando, cooperando entre ellos para generar mecanismos de protección a lo que tú has llamado muy bien la segunda crisis de personas refugiadas más grande en todo el mundo. Así es. Y justamente, según ACNUR, los países que más refugiados venezolanos están admitiendo en este momento serían España, Brasil, Estados Unidos y México. Tenemos una pregunta de nuestra afiliada Venevisión en Venezuela. Bueno, muchos son los venezolanos que migran y tienen algún grado de educación y muchos estudios técnicos o profesionales. ¿Existiría la posibilidad de apoyar a los países de acogida en el desarrollo de programas para la inserción de estos migrantes a través del trabajo? Betilde, ¿tú qué piensas? ¿Se pueden incluir estas personas a través del trabajo? Sin duda, sabemos que el perfil sociodemográfico de estos venezolanos que se han visto forzados a cambiar de país, una gran mayoría son personas con estudios académicos, de oficios y formación técnica. Y la mejor manera de aprovechar ese talento es diseñando políticas públicas que permitan la convalidación de títulos, el match de los oficios que estas personas manejan, la ubicación en el mercado laboral formal, que por supuesto pasa por la regularización y el acceso a un permiso de trabajo para estas personas. Y justamente de regularización, Colombia, y eso lo señaló también el alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, está dando ejemplo, a parecer de ACNUR o en opinión de ACNUR, de lo que están haciendo con la regularización de venezolanos. Ariel, te pregunto, un poco, ¿sientes que hay realmente voluntad de estos países de acogida para regularizar a tanta gente y darles acceso a estos servicios y derechos que pueden tener? Cada país funciona diferente, pero Colombia es un ejemplo a seguir. La intención y también la política que están tratando de empezar ellos para dar esta protección para los venezolanos es muy importante y sí sería un ejemplo que tenemos que seguir. Lo más importante es poder darles a estos países acceso a educación, a salud y también a protección y bajar también el nivel que usualmente sucede en ciertas comunidades de antimigrantes para poder que los venezolanos se puedan incorporar de una manera más fácil y más rápida. Pero ciertamente Colombia es un líder en esto y también otros países en la región, también Argentina y en un dado caso fue Chile también otro país. Quiero volver con Erika, Amnistía Internacional, el tema de la xenofobia. Justamente Stein de ACNUR hablaba un poco de si hay en los gobiernos una voluntad o programas para reducir la xenofobia. Pues la verdad es que vemos muy poco y muchas veces son las propias declaraciones de los gobiernos los que alimentan esta cultura xenófoba que está afectando desproporcionalmente los derechos humanos de las personas refugiadas y migrantes en los diferentes países. Declaraciones tendientes a vincular a personas refugiadas con crímenes comunes o simplemente acusar a las personas refugiadas y migrantes del colapso de nuestros sistemas de salud, de los sistemas de educación, pues es como la puerta fácil que toman los gobiernos para no asumir sus responsabilidades y que crea una cultura de violencia, una xenofobia en contra de las personas necesitadas de protección. Así es que más bien es el llamado a que las autoridades tomen como un tema de mucha seriedad el tema de la xenofobia creciente, porque se están incrementando las violencias contra estas personas y también se genera un clima de discriminación en donde inclusive no tienen acceso a ciertos servicios precisamente por esa violencia.
A este llamado de amnistía también se une ACNUR, que ha señalado incluso la necesidad de la regularización precisamente para ayudar a estas personas. Bien, gracias a todos, gracias a Cecilia Mendoza desde El Paso, Texas, Erika Guevara Rosas, también a Betilde Muñoz Pogosian y Ariel Soto Ruiz por habernos acompañado el día de hoy en Foro. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Será hasta la próxima semana. Les habló Natalie Salas Guaitero.